de acá del IPEM 193 de Saldán, además un vecino de Saldán, y fundamentalmente también él está relacionado con lo que es la situación de los docentes y la situación sindical de los docentes y todo este conflicto que se ha desatado en estos días, que nosotros desde nuestra radio pública intentamos poner la voz de los trabajadores para que podamos comprender de qué se trata este conflicto puntualmente. Buen día, Adrián, bienvenido. Buen día, Jordán. Bueno, te íbamos a hacer la entrevista ayer, pero sabíamos que estabas en la movilización en Córdoba, masiva, ¿no? Sí, no tan masiva como las de finales del anteaño, las las del año pasado, las de principio de este año, no tan masiva, pero bastante gente igual, bastante gente. Yo no sirvo para calcular y viste, por ahí los organizadores calculan un número, la policía calcula a veces mucho menos, bueno, esa dinámica, pero... Bueno, independientemente de la cantidad, es decir, hay un conflicto que es real. Más allá, digamos, de que vayan pocos, vayan muchos, que haga frío o haga calor, el tema es que hay un conflicto real, que ustedes han planteado una medida de fuerza puntualmente, y ¿cuál es el en general, y después podemos hablar en particular del conflicto que hay en este momento? Bueno, en general es el problema de salarial y del presupuesto educativo. El salario nuestro viene perdiendo puntos, qué sé yo, 2 puntos un año, 6 puntos otro año, 8 puntos otro año, y así se habla de que, por ejemplo, en los últimos 5 años hemos perdido el 20% de nuestro salario, de nuestro poder adquisitivo. Y eso es grave, pero no solo eso, porque antes, cuando no habíamos perdido ese 20%, no es que teníamos un buen salario. Nosotros no venimos peleando por aumento de salario desde hace muchísimos años. Lo único que peleamos es por recomposición salarial. Y como dijo un compañero un docente, nosotros en realidad todos los años lo que peleamos es a ver cuánto vamos a perder este año. Y tratamos de perder lo menos posible. Porque en realidad creo que desde el 2005 que se le ganó la inflación, no recuerdo bien en qué año fue, pero en realidad venimos perdiendo un poquito todos los años. O sea, ha cambiado la dinámica, digamos, del reclamo sindical. Claro, pero muchos de los docentes, incluso, no nos damos cuenta que estamos peleando porque no nos bajen más el sueldo. Y le seguimos llamando aumento de sueldo, y no es aumento, es equiparar lo que hemos perdido, tratar de equiparar, pero nunca alcanzamos a empatarlo. Siempre vamos perdiendo un poquito más. Está buena la explicación. Claro, lo mismo sucede con el presupuesto educativo, porque el dinero que se maneja en educación no es solamente el salario de los docentes, sino, bueno, está desatendido desde todos lados el sistema educativo, ¿no? La parte de edilicia, acá en el colegio secundario nuestro no hay ningún calefactor que funcione en ninguna de las aulas, por ejemplo. Sí, tal cual. Y el FODEMEC, que es el fondo que la provincia envía, generalmente es insuficiente. Sí. Bien. ¿Vos hace muchos años que sos docente? Yo empecé a estudiar bastante tarde la docencia. No estaba en mis planes ser docente. Pero tuve un problema. Yo trabajaba en el último trabajo que trabajé en un montón de cosas. El último trabajo estaba en el Sheraton, en la cocina, y ahí empecé con dolores en la espalda. Tengo una vértebra desplazada hacia atrás. Entonces, como ya no podía trabajar más con el cuerpo, con fuerza, que era el trabajo que a mí me gustaba, ¿no es cierto? Sí. Y como siempre había leído, siempre me interesó la literatura, me puse a estudiar el profesorado a los 40 años. Creo que tengo una antigüedad de 12 años en la docencia. Bueno, está bueno hablar cuál es el contraste entre un oficio y una profesión y la otra, ¿no? Claro, mirá vos, la docencia, yo que no tenía planes de ser docente, bueno, pero como me gustaba y como... Bueno, yo también vengo del arte, ¿no? Yo soy músico, hice teatro, me vine a Córdoba a estudiar teatro, de todo eso, y empecé a disfrutar de dar clase, me empecé a gustar y me empecé a comprometer cada vez más.
Y bueno, como en todos lados, la gente en la docencia es, bueno, como en todos lados, hay gente de todo tipo, es muy heterogéneo el grupo. Pero el colegio acá de Saldán, a mí me parece fantástico el grupo de docentes que tenemos en este colegio. Me parece muy positivo, muy solidario, muy trabajador. Además, el IPEM de acá del 193, José María Paz, es un instituto con una rica historia desde que nació, hace más de 50 años, sí. hasta ahora. Volviendo al tema de la cuestión docente, del conflictos que se dan todos los años, y a veces se dan hasta 2 veces por año más, o hay veces que son permanentes. ¿Vos qué percepción tenés respecto del cambio de gobierno provincial? Me parece que yo tengo una percepción particular de los gobiernos en general, de los gobiernos que responden a grupos empresariales. ¿Cuáles serían estos gobiernos que responden? Los gobiernos que reciben grandes aportes de las grandes empresas para sus campañas financieras, para el sostenimiento del partido. Esos gobiernos, para mí, siempre terminan sirviendo a esos grupos empresariales, ¿no? Devolviéndoles los favores. Entonces, la percepción de y esos grupos empresariales llevan a cabo un plan de explotación y van midiendo a ver hasta cuándo pueden explotar a la clase trabajadora, cuánto es lo que pueden explotar. Su objetivo es explotarlo lo más posible, siempre. Bueno, y creo que este gobierno provincial ha avanzado un poco en eso, digo, también debido a hay como una derrota de la clase trabajadora en general, derrota no solo material en la lucha y en sus cosas, sino una derrota en la conciencia también que es más grave, sí, sí. Debido a los manejos de los medios de comunicación, de las redes sociales, que hacen atrasar la conciencia del trabajador. Muchos trabajadores no se sienten trabajadores, no está en su conciencia que son de la clase trabajadora. Son de clase media. Claro, y hay una pretensión, suponete que sí, que sean de clase media. Es la autopercepción. Y hay una pretensión y un sueño de ser empresarios, por ejemplo, de ser empresario. Parece que ser trabajador, y en realidad los trabajadores son los que generan la riqueza en todo el planeta. Los trabajadores somos los que generamos la riqueza. Bueno, nosotros, los docentes, no la generamos directamente. Bueno, yo he trabajado en fábricas, también en carpinterías, trabajé en FAESA, en la fábrica de elásticos para camiones, autos. Allí sí se genera directamente la ganancia. Como docentes la generamos indirectamente, preparando a los trabajadores que después generarán ganancia, ¿no? Adhiero el concepto, y voy a agregar algo más, quizás estés de acuerdo o no. Nuestra clase empresaria en general es apátrida. Sí. Yo creo que, bueno, yo en eso voy a coincidir con cierto sector del pensamiento. Es apátrida, tomemos apátrida no solo por no importarle su propia patria, sino por no tener una patria en general. Su patria es la ganancia, su patria es el dinero, para decirlo de una forma medio gastada, pero su patria es la ganancia. Y el trabajador tampoco tiene patria, su patria es la opresión, la explotación. Entonces, bueno, formemos una patria. Bien, adhiero al pensamiento y al proyecto. ¿Cuáles son las dificultades que tiene un docente que está, evidentemente, como vos, formado ideológicamente? Y cuando hablamos ideológicamente no estamos hablando de un partido determinado, sino al conjunto de ideas, valores, principios y sueños que un ser humano tiene, que se siente identificado con una patria, con una bandera, con un sentimiento, que se siente identificado con la historia y con las luchas históricas que ha tenido nuestro pueblo. ¿Cómo se da esto en el aula? Bueno, las dificultades son muchas y cada vez más.
nosotros como docentes a veces se nos endilga la responsabilidad de que el país está como está porque los docentes no educamos bien. Yo creo que no se trata de educación, se trata de una realidad social. Yo creo que como el colegio, nuestros alumnos, nuestros docentes, los docentes, nosotros, reflejamos lo que sucede en la sociedad. En la sociedad hay violencia, en la escuela hay violencia. En la sociedad hay mucho consumo de droga, en el colegio hay consumo de droga. En la sociedad hay problemas de reconocimiento de autoridad, en el colegio hay problemas de reconocimiento de autoridad. Todo se filtra en el colegio. Y mientras las clases dirigentes, ya no hablo de partidos, sino de las clases dirigentes, sigan empeorando la realidad de las familias, económicamente, materialmente, moralmente. Digo, yo creo que hay también una crisis moral en toda la sociedad, en todas las capas de la sociedad. Una crisis moral muy, muy fuerte. Y mientras eso se siga deteriorando, la educación va a estar. Y fíjate, que el problema del cambio en la sociedad no va a surgir desde la educación. No va a surgir desde la educación. La educación acompañará el cambio, pero yo estoy convencido que eso surge desde una intervención política, y cuando digo política, entendamos qué es la política. La política es todo órgano de organización, valga la redundancia, hacia de la sociedad, de las personas. Es cómo se organizan las personas para vivir organizadamente. Eso es política. Entonces el cambio va a ser político en todo orden. Que las instituciones, habrá instituciones que apoyarán, instituciones que se pondrán en contra, bueno, como sucede siempre, todas esas. No, está bien. Yo adhiero a lo que vos pensás, y también me interesa mucho el tema sobre todo lo que es niñez y adolescencia, ¿no? De qué manera nos estamos formando. Yo cuando iba al secundario, me acuerdo que los profes nos decían, bueno, la generación de ustedes es la que va a tener la generación de ustedes va a tener por delante la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, bla, 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 bla. Y en la última elección estaba Milei y Massa. Entonces uno mira para atrás y dice, ¿qué hicimos mal? ¿No? Y no estoy planteando cuestiones partidarias, sino estamos hablando de esa es la clase dirigente que tenemos. Y generalmente muchas veces cuando hablamos de la clase dirigente solamente miramos a la clase política, y en realidad la clase dirigente también está integrada por el Poder Judicial, la clase judicial, la Sagrada Familia aquí en Córdoba, por la clase empresaria, que es apátrida, es berreta y es burra. La clase de los medios de comunicación también, que forman parte también de todo este esquema de opresión. Volviendo al tema de lo que está muy bueno deliberar, está muy bueno filosofar, está muy bueno instalar estos temas en la opinión pública, y hay que hacerlo con más frecuencia. De todos modos, me dejaste picando una que no me parece que sea hoy el momento de plantearlo, pero sí hay que plantearlo, el tema de la droga y el tema del consumo, que se ha popularizado de cierta forma. Y el otro tema que quería preguntar es cómo los alumnos, por un lado, y cómo sus padres, por otro, perciben este conflicto de los docentes. Bueno, creo que las reacciones son dispares, son heterogéneas, ¿no? En realidad, yo creo en los padres, en la sociedad, que hay cierto resentimiento, cierto rechazo, muchas veces, hacia la escuela pública. Yo muchas veces escucho conversar a los padres, que yo no sé que son padres, me entero al escuchar las conversaciones, que yo no sé que son padres de alumnos, y ellos no saben que yo soy docente, pero los escucho, suponete, en los chinos. Y escucho unas conversaciones con
con cierta bronca hacia el colegio. Oh, ya tengo que ir a ese colegio, ¿por qué no se encargan ellos de los chicos? Así, cosas así, ¿no? Sí, sí. Que vos ves que, bueno, ellos tampoco son culpables, los padres, ellos tampoco son culpables. Hay toda una cuestión social que tirará hacia eso. Y ese menosprecio hacia la educación pública, hay un razonamiento social, digo, en algunos sociólogos, Barenblit es uno de los que habla de ello. La educación, 50 hasta hace 50 años, 40 si querés, o 60, bueno, por ahí, daba una movilidad social, la educación secundaria pública. El alumno que terminaba el secundario tenía una posibilidad bastante mayor al que no hacía el secundario de ascender socialmente, sí, entrar sí. A un trabajo mucho mejor. Hoy no sucede eso. Entonces la sociedad inconscientemente lo percibe. Por supuesto, no voy a desmerecer la tarea de la educación. Por supuesto que está mucho mejor aquel alumno que termina el secundario que el que no lo termina en muchos aspectos. Incluso, digo, es estudiado por pedagogos, que incluso el alumno que está todo el año en el colegio sin responder como alumno, sin hacer las tareas, sin aprobar las materias, ese alumno incluso a sí mismo está aprendiendo algo que en la calle no lo aprendería. Sí, tal cual. Y entonces la educación va a seguir formando, pero la educación refleja los problemas de una sociedad. Y los padres en general tenemos problemas en convocar a los padres a apoyar las luchas. Tenemos muchos problemas. Primero, de iniciativa nuestra, propia. Segundo, hay que considerar también que muchos padres no están libres todo el día como para venir a apoyar una lucha de los docentes, ¿no? Cada padre tiene sus problemas, su trabajo, sus tareas diarias. Pero creo que eso pasa no solo con los padres del alumnado, sino en general en la sociedad. Claro. ¿Quiénes estamos luchando desde hace años? Solo los estatales, salud y educación. Sí, sí. ¿Que todos los demás están bien? ¿Los albañiles están bien? ¿Los carpinteros están bien? ¿Los obreros de la fábrica están bien? ¿Fantástico? Somos los únicos. ¿Por qué? Y porque somos los que tenemos preservada, la estabilidad laboral, por ahora. Por ahora. Claro. Bien. Bueno, para ir terminando, ¿cómo ustedes ayer tuvieron la movilización docente en Córdoba? Porque obviamente el sindicato, la UPC rechazó la propuesta que le había hecho el gobierno. ¿Cómo sigue esto? Bueno, por lo pronto desde el sindicato vamos a tener asambleas para discutir cómo seguimos con el plan de lucha, asambleas en el colegio, ¿no? Lo importante, digo, para el funcionamiento, para aclarar esto a la gente, lo importante, porque a veces existe la confusión, yo soy delegado del sindicato. No, y está mal decir eso. Yo soy delegado del colegio en el sindicato, ¿no? Bien. Yo voy, el sindicato informa la propuesta del gobierno, por ejemplo, es el caso más reiterativo, el gobierno le hace una oferta al sindicato, a los docentes en general, al gremio docente, y gremio y sindicato también vamos a diferenciar. Gremio somos todos los docentes, sí. Ese es el gremio, estén sindicalizados o no. Sindicato es la organización de lucha de los trabajadores docentes. Bueno, ya hecha esta aclaración, el gobierno le hace el ofrecimiento de salario a todo el gremio docente. El sindicato baja esa discusión a todas las escuelas. Discutimos en la escuela si aceptamos o rechazamos. Luego eso volvemos al sindicato, los delegados de las escuelas volvemos al sindicato y allí llevamos el mandato de la escuela. Si es rechazo siempre tienen que ir a acompañar con ciertas medidas de lucha que se deberían llevar adelante y eso se vota después en una asamblea provincial, es decir, los delegados de todos los departamentos y
Y bueno, y a veces sale aceptación, a veces sale rechazo según la voluntad de todos los docentes. Y según también la voluntad de los dirigentes del sindicato. Que ese es otro tema. Ese es otro tema, sí. Y en todos los sindicatos, ¿no? Sí. Y... O sea, esa, digamos, es la dinámica de decir, así claro. Teóricamente las decisiones salen así. Sí, y fíjate que dentro de todo, la UPC es uno de los sindicatos más democráticos que hay, porque tiene este mecanismo bien democrático. La propuesta, el CEP no. El CEP le dan la propuesta a los dirigentes y los dirigentes deciden si aceptan o no. En general aceptan últimamente. Acá se bajan las escuelas. El año pasado rechazamos 3 propuestas salariales y a raíz de la fuerza de la lucha y de los paros que hicimos, logramos aumentar bastante el porcentaje de la oferta inicial que nos hicieron a la oferta que al final se aceptó, que muchos incluso rechazamos. Yo soy un rechazador serial. Yo en mi funcionamiento en el colegio, no es, yo siempre dejo que opinen los compañeros antes, siempre permito que opinen los compañeros docentes antes que yo, y siempre que la propuesta salga sobre todo del grupo docente. Siempre tengo el cuidado de hablar, de dar mi opinión de lo que con respecto a la aceptación o rechazo siempre lo hago o cuando ya está avanzada bastante la discusión. No obstante, acá en el colegio son bastante combativos, en nuestro colegio son bastante combativos, y uno ha notado, yo he notado, y otros docentes también, que muchos docentes que históricamente no habían adherido a paros, estos últimos años están adhiriendo. Muchos docentes que se oponían a estos métodos de lucha están comprendiendo que bueno, que es lo que logra que porque si no luchamos todos los años, el aumento salarial, la recomposición salarial que nos hacen, es la primera que nos tira el gobierno si no luchamos. A veces suele ser la segunda o la tercera, que es muy parecida a la primera. A veces dan vuelta los números, qué sé yo, y uno parece que está mejor, pero al final no está mejor. La cuestión es que como están dadas las cosas, todos los años los docentes tenemos que salir a luchar por no perder cada vez más nuestro salario. Adrián, ¿cuál es el porcentaje que han pedido y cuál es el porcentaje sugerido? ¿Lo recordás? Mira, no recuerdo. A ver si me permitís buscar un cachito acá. Porque acá hay una cosa que vos dijiste que, bueno, recién decías que algunos ya están comprendiendo que es la única forma de salir a luchar. Y yo soy un convencido que cuando el pueblo se moviliza y sale a la calle, se avanza. Sí, totalmente. De hecho, eso relacionado a ciertas pedagogías. Bien, estamos con Adrián González, que es profesor del IPEM de acá de Saldán, que es docente de lengua y literatura. Algún día vamos a charlar. Él está buscando en este momento específicamente la información que le pedí. Y en algún momento, Adrián, vamos a estar hablando un tema que da vuelta y por ahí divide las opiniones, que es el tema del lenguaje inclusivo, ya que vos estás en lengua y literatura. Bueno, lo del lenguaje inclusivo es algo que a mí me tiene sin cuidado en cuanto a yo no me voy a enguerrar con los que lo usan ni con los que no quieren que lo usen, pero sí voy a explicar esto. El uso del idioma lo da, los cambios en el idioma los da el uso. Si se empieza a usar más, y se dará el cambio, claro. Y si no se dará. También estoy de acuerdo con que el lenguaje inclusivo es eso, es inclusivo. Está bien. También estoy de acuerdo con eso. Vamos a la consulta que te hice. Bueno, ya lo vamos a hablar con profundidad. La última propuesta que nos hace, y cabe destacar también que al ser rechazada esta propuesta, ya la semana pasada,
o la anterior, el gobierno ya nos debería haber hecho una nueva propuesta que todavía no ha hecho. La propuesta fue... y otra aclaración. La propuesta que se aceptó con el voto negativo del Colegio de Saldán, ¿no? y creo que de Colón en general. La propuesta que se aceptó nos daba una actualización del 50% del IPC. O sea, si el pan aumentaba 100 pesos, a nosotros nos aumentaban 50 pesos. Eso ya es recontra injusto, ¿no? Eso fue el arreglo en los primeros 6 meses. El arreglo que se aceptó, ¿no? Para esta última propuesta dice, a partir de junio la pauta salarial contempla el 100%, esta es la propuesta del gobierno, ¿no? Del IPC. Ahora que la inflación se estabilizó o tiende a estabilizarse, sobre los haberes de mayo y así sucesivamente, junio, julio, agosto, septiembre, para todos los cargos. Bueno, el 4,8 el 4,8 fue la inflación del último mes, ¿no? Bonificable y remunerativo. Después dice, recuperación salarial conteniendo sumas remunerativas y no remunerativas que se blanquearán posteriormente. Compensación FONID, recordemos que el gobierno nacional no paga más el FONID. El Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sí, que era en casos era hasta el 30% del salario, 20% del salario de muchos trabajadores docentes, ¿no? Que se hizo cargo de la provincia, lo paga el gobierno de la provincia, pero desactualizado, no se actualizó desde diciembre del año pasado, no se volvió a actualizar. Bueno, lo importante que, digo, porque es larga la propuesta esta, si querés yo te la paso. Sí, por favor, la propuesta que les hace el gobierno... ¿equilibra a la inflación que hemos tenido en los últimos meses? No, nosotros tenemos una pérdida del 30% desde diciembre hasta ahora. Algunos dicen del 23%, bueno, entre el 23% y el 30%. Y nosotros sabemos, además, que la inflación se mide, por ejemplo, con la canasta básica, la canasta familiar. Siempre sabemos que hay muchos artículos que por ejemplo, los alquileres no están contemplados. Y siempre sabemos que se ponen artículos que aumentan y artículos que aumentan poco para equilibrar un poco, para bajar los índices, ¿no? Entonces, yo calculo, y hay gente que yo para los números soy malísimo, ¿no? Yo para las letras sí, pero para los números no. Siempre uno piensa que si la inflación oficial o incluso el centro almacenero es de un porcentaje, uno le agregaría instintivamente 2, 3 y hasta 5 puntos más por la inflación real de lo que uno... ¿Cómo le pega a uno y cómo le duele a uno? Este mes lo que llegó el gas, todos saben lo que llegó de gas. Sí, a mí me llegó 934% más de gas. Claro. De aumento. Por ejemplo. Es una verdadera vergüenza que justamente somos nosotros, la clase trabajadora, los que tenemos que hacer frente a este aumento brutal y bestial de una empresa privada que está concesionada. Adrián, muchísimas gracias por haber venido al programa. ¿Querés agregar algo más? Sí, porque no tuve oportunidad de hacerlo. Agradecer, sí lo hizo obviamente nuestra directora a través de Facebook y todo lo demás. Agradecer en el Festival del Locro que obtuvimos el 3er puesto. Sí. Yo soy quien cocina el locro. Ah, pero muy bien. Esa no lo sabía. Bueno, sí. Agradecer a toda la organización del Festival del Locro que se lleva a cabo acá en Saldán. Es algo fabuloso y es muy valioso además. Igual que el Festival de Folclore Joven, también me parece cosas muy... Y que nosotros, gracias a esas dos cuestiones, hacemos... Yo desde que cocino el locro, no sé el tiempo que hace, no sé si 8 años, 5 años... pero porque antes se cocinaba únicamente, era una tarea de
de profesores, y yo desde hace 3, 4 festivales que estoy implicando a los alumnos con proyectos educativos relacionados al locro. El año pasado trabajamos con matemática, geografía, lengua y educación tecnológica, hicimos un dinosaurio de botellas recicladas. Me acuerdo. Este año hicimos un cabildo que nosotros vendíamos el locro desde dentro del cabildo, a través de las ventanas del cabildo. Bueno, y esos son proyectos educativos que nos sirven mucho. Igual que lo del festival, nos sirve mucho para mover la actividad de los chicos. Joya. Ahí va a haber algunos cambios en el festival este año y que obviamente va a incluir también a la escuela. Ajá. Adrián, muchísimas gracias. Obviamente, como siempre, para vos, para el gremio y también para la escuela, obviamente los micrófonos de esta radio siempre abiertos para acompañar las actividades y que lleva adelante el IPEM. No, gracias a vos, Jordan, por haber convocado a esta conversación. No, por supuesto. Adrián González, que es profesor de Lengua y Literatura del IPEM, estuvimos hablando, en realidad era para hablar sobre el conflicto docente, que nos aclaró bastante, nos desburró bastante, pero aprovechamos para hablar de otros temas que tienen que ver también con la comunidad y la comunidad educativa en particular. Nosotros continuamos, vamos a hacer un F5 y ya viene la tanda enseguida.